Saludos cordiales, Magíster Jenny Luz Villasís Tagle. Somos el grupo 9 y en esta ocasión vamos a presentar una propuesta muy interesante dentro de la asignatura Artes Expresivas Musicales y Plásticas. Quiero comenzar esta exposición hablando sobre una herramienta muy especial que puede cambiar la forma de que los estudiantes aprenden y se expresan en el aula, la ópera. Tal vez cuando escuchamos la palabra ópera pensamos en un teatro, personas cantando con voces potentes o historias complicadas, pero en realidad la ópera es algo mucho más accesible y cercano si la adaptamos correctamente. La ópera es una forma de arte escénico que combina varias cosas, entre ellos música, actuación, poesía, escenografía. Es como una gran historia contada con todos los sentidos. Lo interesante es que no hay un solo tipo de ópera. Hay óperas cómicas, serias y también aquellas con un enfoque educativo. Es justamente esa versión adaptada la que queremos explorar en este proyecto. ¿Y por qué llevar la ópera al aula? Bueno, porque permite que los niños participen de forma activa. No solo aprenden viendo o escuchando, sino actuando, creando, cantando, narrando. Y eso mejora muchas habilidades importantes, la expresión oral, la memoria, el trabajo en equipo, la inseguridad al hablar, la empatía y hasta la creatividad. Además, no se necesita nada sofisticado. Se puede usar la voz, el cuerpo, algunos disfraces hechos con materiales reciclados y el aula como escenario. Lo importante no es la producción, sino la participación y el proceso. Y esto no lo estamos inventando fuera del sistema. El Currículo Nacional del Ecuador, tanto en educación general básica como en el bachillerato, promueve el uso de lenguajes artísticos dentro del aula. Es parte de lo que se llama el desarrollo integral del estudiante. Así que trabajar con ópera en la escuela está alineado con lo que se espera en la educación actual. También es una oportunidad para valorar nuestras raíces culturales. Se puede adaptar leyendas o historias locales y convertirlas en pequeñas óperas escolares, lo cual ayuda a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia en los estudiantes. En resumen, la ópera no solo entretiene, educa, despierta emociones y une distintas materias y promueve valores, y eso es justamente lo que queremos demostrar en esta propuesta. Saludos cordiales. A continuación voy a exponer sobre los elementos y estructura de una ópera. ¿Qué componentes tiene una ópera? Cuando pensamos en ópera, solemos imaginar grandes teatros, voces potentes y vestuarios lujosos. Sin embargo, una ópera también puede adaptarse al aula y convertirse en una experiencia educativa, accesible y enriquecedora. Elementos básicos de una ópera. Tenemos lo que es el libreto. Es el texto o guión de la ópera que contiene la historia, los diálogos y las letras de las canciones. En el contexto escolar, se puede crear un libreto simple, con lenguaje claro y mensajes significativos para los estudiantes. Tenemos también la música. Es el alma de la ópera. Puede incluir canciones originales, melodías sencillas o incluso música instrumental de fondo. En la versión educativa no se necesita canto lírico. Se puede usar voz hablada, canciones grabadas o coros escolares. Los personajes. Los personajes representan diferentes roles dentro de la historia. En la ópera educativa, cada estudiante puede tener un papel acorde a sus habilidades: protagonista, narrador, ayudante o incluso un personaje simbólico, como la naturaleza, el tiempo o el viento. El vestuario. Aunque en la ópera profesional es elaborado, en el aula puede adaptarse con ropa común, complementada con elementos simples, una capa, una corona, una flor en el cabello o telas de colores
como uno mismo guste. La escenografía es el entorno visual donde se desarrolla la historia. Puede armarse con materiales reciclables, dibujos, proyectos o simplemente utilizar el aula o un espacio abierto como escenario. Estructura narrativa típica de una ópera. Introducción. Se presentan los personajes y el contexto de la historia del que se va a hablar. La introducción. Aquí es donde se presentan todos los personajes y el contexto de la historia sobre lo que se va a tratar o hablar. Desarrollo del conflicto. Aquí también es donde aparece el problema o desafío que los personajes deben resolver durante toda la ópera. El clímax es el momento de mayor tensión o emoción donde todo parece estar en juego. La resolución. El conflicto se resuelve y se transmite un mensaje o enseñanza final. Adaptaciones educativas. Voz hablada. En lugar de canto lírico, sería que para que todos puedan participar sin la necesidad de cantar profesionalmente. El vestuario con ropa común se adapta fácilmente con detalles que identifiquen el personaje. Y el aula como escenario no se necesita un teatro. Cualquier espacio puede transformarse creativamente en un escenario. Y en resumen, una ópera escolar combina arte, lenguaje, exposición y valores en una experiencia única. Y lo mejor de todo, que todos pueden participar y dejar volar su imaginación. Gracias. Ejemplo práctico. Mini ópera educativo. La ópera que nosotros utilizamos fue la nuestra, la cual se titula La semilla de la amistad. El tema nos comienza con una pregunta, la cual dice: ¿cómo se puede realizar una ópera con estudiantes? Bueno, la semilla de la amistad es una creación original que promueve valores fundamentales como la empatía, la cooperación y el cuidado del entorno. La historia comienza cuando Ayla y su hermano Nico encuentran una semilla misteriosa en un parque. Con la ayuda de Doña Tierra, tras enfrentar al viento, un personaje solitario que aprende a compartir, descubren entre ellos que solo a través de la amistad, la bondad y el trabajo en equipo, la semilla puede crecer hasta convertirse en un gran árbol. La transformación en ópera educativo. La adaptación del libreto con lenguaje es accesible. El libreto fue diseñado con frases breves, el vocabulario súper comprensible para estudiantes de educación básica y una estructura que alterna narración, diálogo y sobre todo canciones. Se enfatiza el mensaje de forma clara y emotiva, permitiendo que los estudiantes comprendan la historia, se identifiquen con los personajes. Por ejemplo, el diálogo, cuando Ayla dice: vamos a plantar y ver qué sucede, la Doña Tierra le responde: necesita actos de bondad, cooperación y alegría. Y el viento, que cuando dice: me siento feliz de ayudar y tener amigos. Entonces, los estudiantes, ¿qué generamos con eso? Que puedan participar en distintos roles según sus habilidades e intereses. Los actores representan a personajes como Ayla, Nico, Doña Tierra y el viento, desarrollando expresiones corporales y orales. Los narradores que relatan la historia, mejorando la lectura fluida y entonación. Los músicos, bueno, en este caso las canciones que nosotros integramos son los instrumentos escolares o caseros para acompañar las canciones. También pueden encargarse del sonido y ambientación, que es lo que se hizo al poder editar el video. ¿Ok? A continuación les voy a mostrar unas pequeñas escenas
de la mini ópera que nosotros hicimos, ¿ok? El momento en que los niños plantan la semilla y Doña Tierra aparece. Vamos a plantarla y a ver qué sucede. Vamos. Plantan la semilla y de repente aparece Doña Tierra. Gracias por sembrar la semilla de la amistad, pero para que crezca se necesita más que agua y tierra. ¿Qué más se necesita? Bueno, seguimos con la integración curricular. Literatura, que es la lectura expresiva, la creación de diálogos y comprensión de los personajes. La historia, que es la conexión con prácticas comunitarias y el cuidado del entorno local. Los valores, que es la promoción de la amistad, la inclusión, la solidaridad y el respeto a la naturaleza. Y el arte es la escenografía, que en este caso nosotros nos transportamos a un parque donde tuvimos cuidado al que se muestren bastantes plantitas. Entonces en el video mostrado lo pudieron haber observado, ¿ok? Entonces nosotros como que cuidamos esa parte de la escenografía. Obviamente, y la expresión teatral. Yo a los chicos los hice que de forma, o sea, que actúen de forma natural, ¿ok? Luego de eso tenemos la conclusión, que como conclusión este ejemplo nos demuestra a nosotros que realizar una ópera con estudiantes no requiere grandes producciones, sino que la creatividad, la mayor creatividad posible. Es cierto que a veces nosotros no sabemos editar, pero con ayuda de personas que estén un poquito empapadas en el tema nos podrían ayudar. El trabajo en equipo también es súper recomendable, y también un enfoque pedagógico que dé sentido a cada actividad, ¿okay? La semilla de la amistad es una oportunidad para integrar emociones, aprendizajes y arte en un solo proyecto. Estrategias de planificación en el contexto ecuatoriano. Tema: ¿cómo iniciar un proyecto de ópera educativa? Iniciar una ópera educativa no requiere grandes recursos ni conocimientos musicales avanzados. Lo más importante es tener creatividad, ganas de trabajar en equipo, conocer a nuestros estudiantes, y a continuación les compartiremos una ruta práctica para llevar a cabo los ritmos. Un diagnóstico inicial. Antes de comenzar es fundamental observar a nuestros estudiantes. ¿Qué les interesa? ¿Qué cuentos o leyendas o personajes locales conocen? ¿Qué formas de expresión se disfrutan más? ¿Y cuál les gustaría contar historias o dibujar o cantar? Este diagnóstico se puede hacer a través de actividades sencillas como lluvias de ideas, conversaciones, dibujos. También se pueden preguntar qué historia de tu comunidad te gustaría convertirla en una obra de teatro. Además, una excelente oportunidad para recuperar las leyendas locales, como la del Padre Almeida, la Dama Tapada, o incluso crear relatos originales como la Semilla de la Amistad, que integren valores y cultura. Los recursos, como recursos accesibles tenemos un lugar que no sea tan dependiente de la tecnología. Podemos utilizar materiales no costosos, aprovechando lo que tenemos a la mano, como materiales reciclables. Para eso tenemos nuestra voz, cuerpo, como instrumentos principales, a través de un gesto, una expresión facial, un movimiento o ritmo del estudiante. Pueden representar emociones y acciones sin necesidad de escenografía compleja. Para material reutilizado podemos utilizar cartón, periódico, telas o todo. Todo puede transformarse en un vestuario decorativo o utilería. Además, esto promueve el uso del reciclaje. Esto lo podemos hacer en espacios escolares como aula, patio, pasillo, una cancha. Pueden convertirse en escenario o solo es creatividad y organización. Las etapas del proceso creativo de una escritura lo haremos a partir de una historia elegida entre todo el equipo. Donde redactaremos los diálogos y crearemos canciones de forma colaborativa, fomentando la escritura y trabajo en equipo. Para ensayo, con lectura dramatizada, utilizaremos que los estudiantes practiquen primero, leyendo en voz alta, entonando, teniendo una comprensión lectora, lo que no se necesita memorizar todo desde el inicio, sino desenvolverse. Hacer un montaje escénico simple. Una vez que dominan sus papeles, se asignan sus roles y se asigna música, actuación, narración
todos pueden participar con sus diferentes habilidades. La integración con la malla curricular, educación general básica o bachillerato general unificado, el proyecto puede vincularse con diversas áreas del currículo. Puede ser lengua y literatura, escritura o cultura estética, estudios sociales como contextualización de la leyenda o historia local de la exploración de la identidad memórica colectiva, la creación de ritmos, canciones o acompañamiento cultural y artística, actuación, diseño y escenografía. En resumen, una ópera educativa no es solo una obra artística, sino un proyecto elegido completo que integra asignaturas, valores, saberes, creatividad, adaptado a las realidades del aula ecuatoriana, con una voluntad de planificación. Gracias. ¿Por qué es valiosa la ópera en la educación ecuatoriana? La ópera a simple vista es una perspectiva educativa no solo en una representación artística, sino también es una herramienta transformadora que nos permite a nosotros unir lo cultural con lo emocional, la creatividad con el aprendizaje. En el contexto ecuatoriano, que es sobre lo que vamos a hablar, donde convivimos nosotros con lo que es una enorme riqueza de leyendas, costumbres y sobre todo la forma en que nos expresamos, la ópera aquí viene a convertirse en un puente entre lo ancestral y lo actual, entre lo académico y lo emocional. Entonces, eso aquí lo que nos va a traer es el impacto positivo, que eso de aquí pues, me valoriza las identidades locales. Quiere decir que al momento en que transformamos leyendas o historias comunitarias en ópera, podemos rescatar lo que es una memoria colectiva, se establece el sentimiento de pertenencia y se celebra en nuestra diversidad cultural. A su misma vez también va estimulando la expresión oral y corporal entre los estudiantes. Quiere decir que entre los estudiantes se va a desarrollar una confianza en él mismo al momento en que habla para el público, que no va a tener vergüenza. A su misma vez también va mejorando lo que es la entonación, la pronunciación y aprende a comunicar sus ideas o las emociones a través de ir hablando o a través de su cuerpo. A su misma vez también vamos a ir fomentando lo que es la empatía, la escucha activa y la colaboración. Quiere decir que al momento en que nosotros podemos crear lo que es una obra en grupo, los niños o jóvenes aprenden a escuchar, aprenden a respetar su turno, aprenden a adaptarse a los roles distintos que se les van a indicar y sobre todo a trabajar juntos hacia un objetivo común. Pregunta para ustedes. ¿Qué historia o leyenda de su comunidad le gustaría convertir en una ópera escolar? En resumen, la ópera en la educación ecuatoriana es mucho más que un arte. Es una expresión integral que nos despierta la imaginación a nosotros y nos fortalece la identidad y nos enseña a convivir desde la sensibilidad y el respeto. Yo creo que aquí todos tenemos una historia que merece ser contada.